Este día, en el Corre-Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, seguimos transmitiendo en vivo, Diana Verónica, desde el interior. ¿Estamos en qué? ¿Sería la sacristía? Micrófono, por favor, ahí, desde la Iglesia del Calvario. ¿Y quiénes nos acompañan, Diana Verónica? ¿Quiénes nos están acompañando? Bueno, además de Francisco Garay, quien es concejal de la Alcaldía Municipal de San Salvador, ya se nos unió el dueño de la casa, ¿verdad? El párroco de la Iglesia del Calvario, el padre Elder Romero. Gracias, padre, por estar, por abrirnos su casa primero. La verdad que la iglesia es la casa de todos, ¿verdad? Y gracias por permitirnos venir y hacer esta transmisión especial. Un gustazo compartir con cada uno de ustedes, con todos sus radios escuchas. Y pues bueno, el jefe del Calvario es el Señor del Calvario, el conquistador que tenemos aquí a nuestras espaldas, este histórico crucifijo tan ligado a la historia de la ciudad capital. Un gustazo de verdad estar compartiendo con cada uno de ustedes, especialmente en este tiempo de gracia, en este tiempo en el cual la iglesia nos da una oportunidad para tender otra vez nuestros brazos y nuestro corazón a Jesús. No hay, creo yo, mejor lugar para comenzar la Semana Santa en la ciudad capital, porque la Iglesia del Calvario es tema de conversación hoy por hoy, como parte de la revitalización del centro histórico. Y además la Iglesia del Calvario estamos conociendo, ¿verdad? Porque de esto hay que instruirnos todo el tiempo, padre. Fue creada para eso, precisamente para la celebración de la Semana Santa, y de eso vamos a estar hablando. Sí, también nos acompaña el arqueólogo, historiador, doctor en historia, Herbert Erquicia, que siempre está con nosotros. También forma parte del podcast Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenido, Herbert. Muchas gracias, Diana Verónica y Tony, colegas, padre, ¿verdad? Y colega de la Alcaldía de San Salvador. Pues aquí estamos para servirles como siempre, y un saludo a todos los radioescuchas que son, yo sé que son muchos, y aquí estamos. Qué mejor que estar en la Iglesia del Calvario un lunes santo, ¿verdad? Mira, 1660 la primera iglesia. Fíjate que para entrar ya en materia histórica. Para entrar en materia histórica, obviamente tenemos en la segunda mitad del siglo XVII ya hay un templo, ¿verdad? Un templo acá en el Calvario, y luego pues ese templo, digamos, que una buena parte de lo que había pues fue destruido en el terremoto de San Salvador de 1854, ¿verdad? A partir de eso pues se hace un nuevo templo que es ya en madera, ¿verdad? Y ese en madera se incendia en 1908. Y en el que estamos ahora mismo pues es un templo, como ustedes saben, diseñado y construido, es una obra del arquitecto Augusto Barata del Vecchio, que inicia más o menos hay varias etapas de construcción, ¿verdad? Pero digamos desde 1917 se empieza como a diseñar, a pensar, pero hay etapas de construcción desde 1925 al 32, luego del 32 al 38 y del 38 al 51. O sea, lo importante en ese sentido es que hay que entender que los templos no se hacen de un día para otro. Imagínense la recolección de todo esos fondos de la feligresía para construir este mega templo, porque es enorme cuando uno entra y lo ve. O sea, es una obra impresionante, ¿verdad? Mira, yo cuando lo veo, sí. Lo habíamos visto desde miércoles. No, pero ya antes habíamos visitado el mercado Ula Ula, desde ¿sí? arriba, se ve, o sea, te recuerda las películas que has visto del jorobado de Notre Dame, y es neogótico. Sí, digamos que tiene neogótico y tiene otros elementos también. Al final, la arquitectura de este San Salvador, diríamos, también tiene elementos eclécticos, ¿verdad? De diferentes, pero yo creo que es importante porque cuando lo ves, o sea, lleva la huella de alguna manera de
de algunos de los edificios que construyó el arquitecto Barata, ¿verdad? Porque también hay otros. La Basílica de Guadalupe. Exacto, fíjate que lo que más conocemos obviamente es la Basílica de Guadalupe, también está la iglesia del Cristo Negro de Huayúa, ¿verdad? También tenemos obviamente la iglesia de Fátima en los planes de Renderos, que también es una maravilla de iglesia. También tenemos la de San Juan Nonualco y otra, la de San Antonio de Padua, ¿verdad? Pero una de las que también es impresionante es la de Santa Lucía Zacatecoluca. Cuando ustedes van a Zacatecoluca, esa iglesia también fue hecha por el arquitecto Barata. Por el arquitecto Barata. Entonces ahí obviamente él tiene obra de carácter religioso, obra civil, ¿verdad? Tanto construida para el gobierno como las escuelas que se construyeron, y también la obra civil que se hizo para privados, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante también el rescate, obviamente, de este monumento como tal, ¿verdad? De la feligresía, y el rescate de este centro histórico de San Salvador, ¿verdad? Que obviamente no es de un día para otro, que es todo un desarrollo, y más que todo la que llamamos la que se llamaba anteriormente la calle de la Amargura, que va del Calvario a San Esteban, que también tiene otros edificios importantes, ¿verdad? Como el edificio de la Policía Nacional, el famoso castillo. El famoso castillo, también la Casa Rey Prendes, que está restaurándose, Casa Rey Prendes, lo que quedó de la iglesia La Merced, pero lo importante es que al final te das cuenta que lo colonial lo destruyen los terremotos, ¿verdad? En San Salvador. Luego, cuando se hace de madera, pues le destruyen los incendios, y bueno, tienen que hacerlo de hormigón como o de concreto armado, ¿verdad? Cemento. Para que pueda perdurar en el tiempo. Padre Elder, usted que administra el templo, ¿desde hace cuántos años? Estuve en 2 temporadas, 2016, 17, 18, colaborando como religioso, y 2021, 22 y lo que va de este año. ¿Qué es lo que más le llama la atención de esta infraestructura? Lo que más me llama la atención, quizá el retablo del altar mayor del Señor del Calvario, pero es que también no es lo que nos llama la atención, sino que también es un gran compromiso, porque el Calvario es el primer templo construido por la Orden de los Omascos en América. Entonces no solamente es un patrimonio para los salvadoreños, no solamente es un patrimonio para la Iglesia Católica, sino que también para la Orden, que decidió junto con el reverendísimo padre Antonio Brunetti y el arquitecto Barata dejar este legado para la ciudad capital y para todo nuestro país. Fue una iniciativa de la iglesia, fue una iniciativa civil también a través del arquitecto Barata, que deciden crear, porque entiendo que esta es una mega obra, ¿verdad? Totalmente fuera de la época, ¿verdad? Y dijeron, vamos a hacer algo totalmente diferente que también transcurra en el tiempo. Es que hay que tener en cuenta el contexto. Los omascos venían ya por mediación de la Santa Sede, de las autoridades eclesiásticas salvadoreñas y civiles, con 2 propósitos claros para El Salvador. A nivel civil, la regencia de la Correccional de Menores, ¿verdad?, de la Ceiba, ahora Instituto Emiliani, y la construcción del templo El Calvario. Tanto Monseñor Belloso, obispo auxiliar, y el presidente de aquel entonces traían estas 2 necesidades a Roma, y los omascos ya habían fijado sus ojos en América, porque tenían que salir, ya que ellos habían solicitado a la Santa Sede de que el fundador, San Jerónimo Emiliani, fuera declarado patrono universal de los niños huérfanos y de la juventud desamparada. ¿Qué pasa? La Santa Sede les pone una condición: no podemos declararlo patrono universal porque ustedes solamente están en Italia. Llevan alrededor de 400 años y no se han movido de Italia. Entonces, cuando ellos deciden en este encuentro con las autoridades eclesiásticas y civiles de El Salvador, traen ya el objetivo claro, ¿verdad? Hacerse cargo de la construcción del templo
el Calvario. También no podemos dejar de vista este aspecto, ¿verdad? Ellos, italianos, también querían una prolongación de su arte a nivel religioso dentro del templo. Que se hiciera sentir no solamente con el nombre y la obra, sino también su arquitectura. Exactamente. Y si tú te das cuenta, el padre Brunetti, ¿verdad? Él decía, yo necesito una iglesia gótica para el Señor del Calvario y una iglesia barroca para Nuestra Señora de Guadalupe. Obviamente, como muy bien lo decía aquí nuestro compañero historiador, la Ceiba de Guadalupe es un estilo ecléptico, ¿verdad? Que toma diferentes estilos arquitectónicos y los pone en armonía. Pero prácticamente los somascos a nivel religioso son quienes han catapultado a el arquitecto Barata. Porque el Calvario, tengamos en cuenta, como muy bien lo decía en los antecedentes históricos, los templos y la mayoría de los edificios a nivel religioso y civil eran o de madera o de lámina troquelada. Y son los somascos los que se aventuran con el arquitecto Barata. Por eso hay que entender esta unión de estas dos figuras, Brunetti y Barata. ¿Verdad? Y son los primeros en construir el primer templo, ¿verdad? La primera estructura religiosa de cemento armado, que para nosotros ahora es lo más normal, pero en aquel tiempo era la novedad dentro de la ciudad capital y de todo el país salvadoreño. Y me imagino, padre, que será como ahora nosotros, que cuando vemos algo totalmente diferente a la construcción tradicional decimos, ¿y qué es este montón de concreto, verdad, en esta ciudad? Pero pues sí, para que transcurriera en el tiempo, dijeron hay que hacerla de cemento. Venía de quemarse en 2 ocasiones, terremotos, o sea, había sido frágil. Y por eso se entiende cuando decimos 1917, todavía no habían llegado los somascos llegan en 1921, ya habían planos, ¿verdad?, de una iglesia de lámina troquelada y de madera. Y son los somascos los que dicen, ¿verdad?, no. Totalmente no vamos a construir más de lo mismo. Y entre 1921 y 1924 hay una disputa que no les permite llegar a los padres somascos a apropiarse de la misión que la Santa Sede les había confiado, porque el problema era el diseño de la iglesia. Al final terminan imponiéndose en su estilo arquitectónico el que deseaba la orden, y empieza la construcción en 1924 y tarda alrededor de 26 años para ver lo que nosotros tenemos. Lo último del templo fue la fachada en 1950, me parece, y el cambio o la remoción de los altares, de los retablos, que fue alrededor de los años 60, que se sustituyó los altares, los retablos de madera, y se sustituyeron por mármol de Carrara. Ya vamos a ir a ver ese retablo entonces y a ponerle ojo. Herbert, pero yo en charlas anteriores, la iglesia, este templo cumple 100 años el 2024. Alrededor de un templo como este transcurría la vida en el centro histórico de San Salvador en distintos barrios. Tú has hablado de los barrios que estaban alrededor de la iglesia del Calvario anteriormente. Sí, por supuesto, Tony. Lo que pasa es que hay que entender, en qué época, ¿verdad? Cuando le hemos hablado, por ejemplo, al final de la época colonial, ¿verdad? Si vos te fijas en el documento que siempre citamos y el plano que siempre ponemos, que es el último plano colonial de San Salvador, que es el que elaboró Antonio Gutiérrez y Ulloa, intendente de San Salvador, digamos que el Calvario está en las márgenes, ¿verdad? En los márgenes, o sea, el lindero del oeste, es lindero y es digamos, una especie de acceso, ¿verdad? O de salida hacia la área de Tepeagua, hacia por ejemplo la hacienda de Santa Tecla, hacia el occidente, ¿verdad? O sea, es esa parte de entrada. Y si ves, está un poco, digamos, en las afueras. Obviamente empieza a transcurrir el tiempo y queda dentro. Hoy ya estamos en medio. Sí, dentro de los barrios
obviamente importantes como otros, como el Calvario, o sea, el Calvario, como La Vega y los demás barrios también, los que están hacia el norte, ¿verdad? Yo creo que la importancia en ese sentido es que, ya como decía el padre Romero, es que hay detrás de toda la construcción de un edificio como este, hay datos históricos importantes, ¿verdad? Que yo escuchando le decía, bueno, eso no lo conocía, qué interesante, ¿verdad? Porque te vi tomando anotaciones. Sí, por supuesto, porque al mismo tiempo, fíjate que no recuerdo, creo que es en el 1913, cuando se termina de construir la iglesia del Sagrado Corazón, pero esa sí la están haciendo gótica, pero con lámina y armazón de madera, y eso agarra fuego rapidísimo, ¿verdad? Entonces me parece que es una jugada muy inteligente hacer esta iglesia ya de concreto, pero tenía que esperarse un poco el tiempo. Entonces, si nosotros vemos los edificios que se construyen entre el 25, digamos, y los 40 más o menos, son los edificios que han sobrevivido los otros grandes terremotos del siglo XXI, del siglo XX y del XXI, ¿verdad? Así tenemos, ya mencionábamos el edificio de la policía, el edificio del telégrafo, otros edificios emblemáticos que ahí están, que ahí están, porque son buenas edificaciones, porque son buenas edificaciones, porque eran buenos ingenieros, diseños, arquitectos. Entonces yo creo que eso también es importante, ¿verdad? Porque otros edificios hechos posteriormente pues están ahí inhabitables, ¿verdad? A pesar de los terremotos del 65, del 86 y del 2001. A ver, Francisco, comentábamos antes de ir al aire con el padre de que la vida le ha cambiado al padre en estos últimos, ¿qué? ¿15 días? 3 semanas, creo. Por lo menos, ¿verdad? Que la dinámica de revitalización de la Alcaldía Municipal de San Salvador está trayendo otra dinámica distinta para el templo. Yo creo que lo que hablábamos también, la recuperación del espacio público, del redescubrimiento, que las personas sientan y tengan esa identificación, se sientan identificados con el centro histórico, con su historia, con su cultura, ha sido quizá la principal apuesta que la Alcaldía de San Salvador y el alcalde Mario Durán han hecho por continuar con este proceso de revitalización. Nosotros esperamos, obviamente, como Alcaldía de San Salvador, llegar al 100% de los espacios recuperados en el centro histórico, no solamente por un tema de que se ve bonito y beneficia al turismo, sino porque también conlleva que cambien estas realidades y esta dinámica. Yo creo que también la situación de seguridad que vive el país ha permitido que podamos ir desarrollando este tipo de proyectos, y no solamente es el padre el beneficiado, sino que también es la comunidad religiosa, que puede sentirse más segura y más tranquila de desplazarse por los alrededores de la iglesia. ¿Qué cosas nuevas están pasando, padre? Por ejemplo, que no pasaban antes. Ayer, no sé si ustedes han visto las imágenes, hemos tenido una procesión que en muchos años no teníamos, ¿verdad? Siempre el Calvario ha sido un punto de peregrinación, siempre en el tiempo de la Cuaresma, de la Semana Mayor, siempre vienen muchos fieles de los municipios aledaños de San Salvador, pero ayer era una cosa increíble, ¿verdad? Incluso nos ha tocado que hacer más largo el recorrido del cortejo procesional porque el templo ya estaba lleno. Y nosotros veníamos con una multitud en la procesión de que nuestro templo no dio abasto el día de ayer. O sea, ya lo que venía en la procesión ya no podía entrar a la iglesia porque la iglesia ya estaba llena. El día de ayer se cerró las puertas del templo porque la gente seguía entrando, quería seguir entrando a la Eucaristía de la mañana, y el templo ya estaba en su capacidad. Y usted bueno, no sé si ya se vio usted en esta fotografía, padre. Sí, sí. Ahí. Increíble. Ya la posteó en su Instagram, dice el padre. Aparte de las fotos donde salen TikTok, en moto. Después de las fotos en moto, dijo, esto hay que aprovechar. No tengo TikTok, no tengo el TikTok. No, pero vea usted, era una cosa increíble. Es una de las esta es portada del diario de hoy. Pero la fotografía. Pero obviamente hay nuevos feligreses, o sea, no eran los que siempre venían, sino que hay gente que también viene a... Y a eso,
A reafirmar lo que está sucediendo. Y yo le preguntaba, padre, por el hecho de que usted dice, yo he estado en 2 periodos, ¿verdad? Este es su segundo periodo, que tendrá que año y medio de estar en este segundo Casi los periodo. 2 años, sí. Y usted está viviendo esta transformación también, entonces. Es increíble cómo esta joya, ¿verdad?, ha vuelto a brillar. El Calvario está volviendo a ser lo que fue en los años 50, en los años 60, y vemos esta afluencia, pero sobre todo este deseo de estas 2 generaciones que se habían perdido, ¿verdad? El conocer la historia, conocer tan emblemático templo. Y yo les comentaba en el corte comercial, el día sábado vino un señor de 106 años en silla de ruedas, que cuando entró al templo se puso a llorar. Me dice, padre, hace más de 80 años yo me casé en este templo. Y venía con su hija, venía con sus nietos, sus bisnietos. Entonces, creo que es importante, y estamos viendo una nueva dinámica del templo. No deja de entrar, ¿verdad?, en la tarde, no deja de entrar y de salir personas que quieren conocer el templo, que quieren reconocer el templo. ¿Y hace mes y medio sucedía eso? No, teníamos nuestra afluencia normal, ¿verdad? A la hora de las misas, de repente. En las Eucaristías, y que valga decir, ¿verdad? Yo lo decía también en otras ocasiones, no somos una pieza de museo, somos una iglesia, somos una parroquia viva. Nosotros tenemos grupo de jóvenes, tenemos la Escuelita de la Fe con más de 50 niños, tenemos comunidades, pequeñas comunidades, tenemos diferentes grupos apostólicos, Renovación, Vía Crucis, Misioneros de Jesús y María, Guardia del Santísimo. Somos una de las parroquias con más vida pastoral del centro histórico, a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraba nuestro templo, ¿verdad? Pero ahora es increíble, ¿verdad? Las Eucaristías llenas, quizá una cosa así rápida. El domingo anterior al domingo de Ramos, la mayoría de nuestros grupos apostólicos tenían actividades fuera de nuestra parroquia. Más de 150 hermanos estaban en retiro en el Instituto Emiliani, otros andaban en una excursión en Guatemala, otros andaban en una actividad aquí siempre en El Salvador, y nosotros pensamos de que íbamos a tener la casa vacía. Nos ha tocado que sacar mucho más sillas de lo normal, porque era tanta la afluencia de los fieles a la Santa Eucaristía que nos hemos quedado asombrados. Padre, aproveche estos micrófonos, por favor, porque la iglesia necesita obras de mantenimiento, entiendo yo, temas de goteras, no sé si los vitrales, o sea, y entiendo que la Alcaldía Municipal de San Salvador está apoyando o los apoyará también, lo cual está muy bien. Pero ¿qué necesita, qué es urgente ahorita? Bien, para el ahorita estamos formulando pequeños proyectos, ¿verdad? Lo más importante, lo más urgente es la fachada de nuestro templo. Paradójicamente es lo que se construyó de último, pero es lo más dañado, ¿verdad? En el último terremoto del 2001. Incluso en aquel tiempo Concultura ha puesto unos refuerzos de la fachada para que no fuera a ceder y caer ante toda la actividad sísmica en este Valle de las Hamacas, ¿verdad? Luego, después de la fachada, están los vitrales que ya dieron su vida útil. Luego tenemos el tema del sonido, el tema del sistema eléctrico, que valga decir, en el 2013 sufrimos una gran pérdida a causa de un cortocircuito, ¿verdad? El retablo mayor se incendió, ¿verdad? Y el Cristo que ahora nosotros vemos, en realidad pues tocó llevar un proceso de restauración de casi 3 años. Ahora, si nosotros fuéramos descubriendo las capas de ese Cristo, lo que hay es carbón, es madera carbonizada, ¿verdad? Que en el 2013, gracias a Dios y afortunadamente, el retablo era de mármol. Entonces no pasó. No pasó a más, ¿verdad? Pero se quemó el Cristo, hubo una pérdida de la imagen de alrededor de un 60-65%, la imagen de la Dolorosa es completamente nueva. Y precisamente por este riesgo, ¿verdad? Ahora nos tocará también pensar en un sistema de videovigilancia que sea un referente, ¿verdad? Tenemos tanta riqueza, tanto patrimonio dentro de nuestro templo que también nos tocará que custodiar ahora más que nunca, ahora que la iglesia está expuesta y que todos
pues saben, ¿verdad?, de los tesoros que ella alberga. ¿Cuál es la historia? Nos comentaban una historia de la alcancía, Tony, que se la... no, eso no hay que decirle, No, compañera al aire. Bueno, no, es que pues sí, vea, los amigos de lo ajeno no perdonan. Sí. Padre, en la fachada también de la iglesia, ya decía usted que es lo que prioriza, ¿verdad? En estos momentos necesidad tiene que ver con los materiales y tiene que ver también pues que recibe las inclemencias del tiempo, sol, viento, lluvia, etcétera. Y allí está San Jerónimo Emiliani. Sí, siempre nos preguntan, esa es una pregunta de todos los días. Padre, ¿quiénes son los 3 santos que están en la parte superior de la fachada? Son 3. El primerito por orden cronológico y también por cuello. San Jerónimo Emiliani, ¿verdad?, fundador de la Orden de los Padres Omascos, laico, reformador de la Iglesia y practicante de las obras de caridad en el 1500, siglo XVI. Luego, en el lado izquierdo está San Vicente de Paúl, francés, en el 1600, y luego está Don Bosco en la parte derecha de la fachada en el 1800, ¿verdad? Son 3 santos que se han dedicado al trabajo caritativo y educativo para los niños y para los jóvenes. Recordemos que el carisma de los omascos, de la Orden de los Padres Omascos, es la educación de los niños, de los jóvenes, especialmente aquellos que se encuentran más vulnerables más vulnerados dentro de la sociedad. Y por ende el padre Brunetti pidió que estas 3 imágenes estuvieran ahí, ¿verdad? Los 3 pilares de la caridad para los niños y para los jóvenes. Luego vemos el Cristo hecho también con mármol de Carrara, y luego los 3 mosaicos tan característicos de nuestra fachada. En el lado izquierdo vemos un pasaje del Evangelio de Jesús en la agonía, ¿verdad?, en el huerto de Getsemaní. Luego en el centro está el escudo de la Orden de los Omascos con el onus meum leve, la corona ducal y el Cristo a cuestas. Y luego está en el lado derecho otro pasaje evangélico que es Jesús despojado de sus vestiduras. Los 3 son mosaicos venecianos. Recordemos que el fundador de la orden, San Jerónimo, era de la clase noble de Venecia, y por eso también se entiende por qué los padres han querido traer digamos, diferentes ornamentales dentro de la estructura religiosa, traídos o procedentes de la ciudad de las aguas, Venecia. Puse aquí en Wikipedia, puse arquitectura gótica, y voy a leer textualmente porque es un poco lo que se encuentra aquí adentro, y los arquitectos no me van a dejar mentir, ¿verdad? Dice, el uso se caracteriza por el uso del arco ojival y las elevadas bóvedas de crucería que desplazan su peso mediante los arbotantes, el predominio de los vanos sobre los muros que permiten los grandes rosetones, la altura de la aguja central y la posición central del transepto. Todo eso se puede ver aquí traducido, ¿verdad? Sí, se puede ver aquí. Sí, obviamente como neogótico, ¿verdad? ¿Y qué significa eso en salvadoreño? Significa Herbert? que, o sea, gótico estás hablando de un tiempo y un espacio, ¿verdad? Sin embargo, o sea, lo neogótico es fuera de ese tiempo, ¿verdad? Ajá. De ese tiempo y en otro espacio. Entre el arte románico y el Renacimiento. Exacto, eso es para Europa, ¿verdad? Ajá. Pero lo neogótico es cuando ya estás utilizando este tipo de estos elementos arquitectónicos, pero ya en un nuevo espacio, y podés agregar, porque yo creo que no sé, ahí los arquitectos dirían, pero no sé si tiene algo de románico también, ¿verdad? Por allí, entonces, bueno, habría que ver. O sea, fue hecha a propósito utilizando esta tendencia arquitectónica. Tenemos otras, o sea, la Catedral de Santa Ana es neogótica, la Basílica del Sagrado Corazón, la Iglesia del Carmen allá, la Basílica del Carmen en Santa Tecla, la capilla que está en San Miguel, que ahorita se me ve el nombre, la de la medalla milagrosa, gracias. Ajá. O sea, y así podemos, bueno, de hecho que del Hospital Rosales, ¿verdad? Es neogótico. Entonces hay, y por supuesto también hay mausoleos neogóticos, ¿verdad? Bueno, te vas al cementerio de los ilustres. El cementerio de los ilustres, pero para no ir solo a los ilustres, también yo conozco en Chalco, vos no podés, tiene que haber un arraigo
de la comunidad, ¿verdad? Tanto religiosa de la comunidad, digamos en este caso sansalvadoreña o salvadoreña, en mantener los edificios, o sea, no, o sea, el patrimonio que se deja, ¿verdad? Y que no se mantiene vivo, que no se mantiene, por ejemplo. Y entonces todo este recurso histórico religioso que tenemos debería ser eso. Exacto. Debería exacto. ser, a ver, debería ser orgullo salvadoreño. O sea, el hecho de que hoy en día, ¿verdad? Podamos ver algunos, ¿verdad? Lo que no veíamos, ¿verdad? Porque, bueno, tal vez nosotros alguna vez vinimos. Sí, nosotros acá, chiquitos vinimos, ¿verdad? Porque exacto. somos de otra generación, pero la Sí, generación posterior. Mira, y la iglesia del 33, sí, entonces sí. Tiene que ver también con ese, a ver, con ese mensaje a los jóvenes, padre. Sí, no, sin duda, creo que en este tiempo, ¿verdad? Con el reordenamiento, creo que los jóvenes se están apropiando del Calvario. ¿En qué sentido? Le están conociendo, pero no solamente para la selfie, no solamente para la fotografía, sino que la mayoría de las personas que vienen a los tours, que quieren escuchar el contexto histórico, que quieren escuchar, digamos, el estilo arquitectónico, el giro, el estilo artístico de nuestro templo, la mayoría son jóvenes. Y precisamente hablando de la arquitectura, ¿verdad? Los arbotantes y los contrafuertes tan típicos de este estilo arquitectónico, la única iglesia tienen, ¿verdad? No los tienen. Aquí hay elementos que solamente los tiene la iglesia del Calvario. Y algo más que hay que agregar es que el tema desde la filosofía del arte, el gótico lo que busca es la verticalidad. O sea, el creyente, el fiel que se eleva, si ustedes se dan cuenta, la iluminación de los templos góticos, no solamente aquí en El Salvador, sino en Notre Dame o en el Sacro Cuore, qué sé yo, siempre la iluminación viene de lo alto. Cuando ustedes entran al Calvario, la mirada siempre se fija en el altar, y se fija en el altar viendo hacia arriba, ¿verdad? Estas ojivas. Lo que busca es que el ser humano, ¿verdad?, tienda no solamente la mirada, sino el espíritu hacia lo alto. Es también el estilo gótico también es parte de una manera de pensarse, ¿verdad?, a nivel antropocéntrica. Eso leía yo, Herbert, también, sí. Que, a ver, el tema que todo va para arriba tiene un significado y es, pues sí, Dios está arriba. Recordemos que el gótico es de una época, ¿verdad?, en la Edad Media, la Alta Edad Media, en donde todo era teocéntrico. En el centro de la reflexión y del pensamiento humano estaba Dios, ¿verdad? Después vendrá, pues, las revoluciones, revolución industrial, la revolución francesa, que pone en el centro al ser humano, luego el comercio y la producción, ¿verdad? Pero esta expresión artística, arquitectónica, también tiene como contexto a Dios en el centro. Y si ustedes se dan cuenta, en todo templo gótico siempre lo que más resalta será las imágenes de Cristo o la imagen que está en el retablo mayor, y es precisamente las columnatas, ¿verdad?, las filas de columnas que nos llevan a fijar nuestra mirada hacia el centro, ¿verdad?, y hacia lo alto. De hecho, estoy aquí con la brújula, padre, y el feligrés mira hacia el altar, que es el oriente, ¿verdad? Y usted que se para ahí en el altar está viendo hacia el Occidente. Occidente, exacto, correcto, ajá, correcto. hacia el norte. ajá. Está El acá. altar está perfectamente alineado. Sí. Y otra de las cosas que hay que agregar también, que las plantas de estas iglesias neogóticas que hemos hablado en El Salvador tienen la planta en forma de cruz, ¿verdad? Que eso es importante, y la orientación, ¿verdad? La orientación típico también es de importante. todas las estructuras religiosas hasta antes del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Que la estructura debía tener forma de cruz latina. Si nosotros nos fijamos en la mayoría de los templos es así, hasta los 60, ¿verdad? Que con el Concilio Vaticano II pues se aventuran a otro tipo de estructuras religiosas, ¿verdad? Pero el Calvario, en definitiva, no solamente guarda este aspecto artístico, sino también patrimonial de la orden. Si ustedes se dan cuenta, en el ala derecho, otro de los altares, o mejor dicho, de los
retablos más ostentosos es el de San Jerónimo, ¿verdad? Con los mosaicos venecianos, con el juego de colores de mármoles, precisamente porque los somascos querían resaltar al dulcísimo Jesús, como le llamaba San Jerónimo, al Señor del Calvario, y a San Jerónimo. Y también el Calvario en su interior va demostrando la capacidad de su feligresía. Por ejemplo, el altar mayor es un derroche de elegancia, es un derroche también de arte en sus mosaicos venecianos, en la forma de su retablo. Tenemos antecedentes históricos que quienes pagaron el altar de San Jerónimo fueron los mismos somascos, ¿verdad? Y en el ala izquierda, por ejemplo, ya no es mármol de Carrara. El altar al Sagrado Corazón ya no es mármol de Carrara. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente adinerada de ese tiempo ya estaba migrando fuera del centro, lo que ahora es el centro histórico, ¿verdad? Entonces, ese mármol ya es traído de Guatemala, siempre es muy bonito y en armonía con todo el templo, pero vamos viendo que también se observa en el templo, digamos, las personas y la capacidad de las diferencias de recaudar todo el dinero. Por ejemplo, el altar de San José ya no se pudo hacer de mármol y se conserva de madera, que era el antiguo altar del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, esta semana el mundo católico, ¿verdad?, va a recordar ese trance, ¿verdad?, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pues, pongo aquí Calvario, ¿verdad?, metafóricamente se refiere a una serie de grandes penalidades, ¿verdad? Y es ese tránsito, ese vía crucis, ¿verdad?, que se celebra el viernes, que aquí es un día importante para esta iglesia, Padre. Y no solamente el Viernes Santo, Tony. Bueno, o sea, el domingo de resurrección. El domingo, que es el miércoles de ceniza, el Calvario se vuelve en el referente de todos los católicos capitalinos, ¿verdad? Luego con los Via Crucis, porque nosotros cada viernes de Cuaresma celebramos el Via Crucis como el del Viernes Santo, ¿verdad? Y obviamente ya en la Semana Mayor, ese viernes de pasión, ese viernes santo, es incalculable las personas que vienen y que ahora estamos a la expectativa con esta nueva realidad. Habrá que poner pantallas, Alcaldía de San Salvador. ¿Cómo se está preparando la alcaldía? Nosotros tenemos preparado ya por iniciativa del alcalde Mario Durán un plan de contingencia junto con el equipo de protección civil municipal en coordinación con los cuerpos de socorro y elementos de los comandos de salvamento. Tenemos también preparado nuestro equipo de promoción para la salud, dispuestos a atender cualquier emergencia que se pueda suscitar y para poder garantizar una atención adecuada y pronta si se llega, ojalá que no, pero por cualquier cosa nosotros también estamos prevenidos con este plan para atención en el centro histórico. Asimismo también el cuerpo de agentes metropolitanos va a estar desplegado por todo el centro histórico para garantizar el tema de la seguridad y de la convivencia ciudadana, y son más de 100 personas que van a estar a disposición completa todo este periodo de Semana Santa. A partir del día de ayer ya hubo un despliegue bastante fuerte y el alcalde hacía también el anuncio de este dispositivo desde el día viernes, si no me equivoco, el viernes comenzamos. Y a esto se suma también toda la serie de actividades culturales que en paralelo la alcaldía va a estar ofreciendo para todos los visitantes del centro histórico en cada una de las plazas. Entonces sí estamos nosotros con altas expectativas, sabemos que hay mucho interés y optimismo de la población, no solamente de San Salvador, sino que también del interior del país. Aquí nos han venido a visitar gente, nos hemos encontrado gente de Santa Ana, de San Miguel, de quienes afuera de la iglesia, que vienen con mucho entusiasmo a redescubrir su ciudad, a redescubrir San Salvador, y nosotros estamos preparados también porque sabemos que esta semana va a ser de alto flujo. Y ojalá que también muchos se redescubran ellos mismos y se conviertan en mejores personas, ¿verdad? Que toda esta energía positiva que se está generando sirva para eso. Quiero, Tony, tomar en cuenta algunos comentarios de nuestros amigos radioescuchas. Vladimir Lobato está en Calgary, Canadá, es un salvadoreño que reside allá. Dice: la iglesia de Fátima de los Planes de Renderos tiene una zona muy interesante debajo de la nave principal.
es donde dormíamos los seminaristas, zona que no accesaba gente en general. No sé si aún es un seminario franciscano, ¿tienen alguna información de eso? Siempre están los frailes menores, los frailes franciscanos, es más, a la par de la iglesia de Fátima, que en realidad se llama San Antonio, Santuario de Fátima. Ahí está la comunidad religiosa y creo que está ahí alguna etapa formativa de los frailes franciscanos. Muy bien, tenemos otro audio de nuestro amigo Carlos Alberto Rodríguez, el CIPI. Escuchamos. Buenos días, Diana y Tony. Saludos ahí al doctor Erquicia, saludos al padre. Y yo quiero hacerle una pregunta al padre. La reliquia de qué santo está en el altar mayor, porque entiendo que toda iglesia cuando se consagra, por lo general hay una reliquia de algún santo debajo de la mesa del altar. Me gustaría saber la reliquia de quién está ahí, padre, y la bendición, padre, y que usted también tenga un feliz tríduo pascual y que le ayude para renovar sus votos y su vocación. Saludos, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Bien, el altar, ¿verdad? Tiene como reliquia a un apóstol, ¿verdad? Una reliquia de primer grado que es San Andrés. Y el altar mayor, si ustedes se dan cuenta, en la cruz que en el 2013 se incendió, gracias a Dios no llegaron las llamas a un pequeño rombo que tenía la cruz, que ahora lo sigue conservando la nueva que se ha colocado. Ahí hay un fragmento, hay un pedazo de la madera de la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. De la Veracruz. De la Veracruz. Entonces, no solamente en el altar donde se hace el sacrificio eucarístico, sino también la cruz es un relicario. También en el altar de San Jerónimo está una reliquia de nuestro fundador y padre, ¿verdad? Y pues el viernes pasado dábamos la buena noticia. Tenemos 2 viernes de estar dando buenas noticias, ojalá que siga siendo así el año. O sea, que sean viernes de buenas noticias. Viernes de buenas noticias. No de que es viernes y el cuerpecito lo sabe. Ni le déjese llevar, padre. Ni le déjese llevar. Cabal. El viernes anterior anunciábamos con mucha alegría que por unanimidad el Consejo Municipal había aceptado la petición de nuestra feligresía que la sexta calle, de manera oficial, en catastro y en todas las dependencias correspondientes, se le nominara La Amargura, ¿verdad? Mucha gente decía, se le llaman la amargura por ese montón de ventas que cómo cuesta llegar a la iglesia. No, ¿verdad? Es una herencia hispánica que en toda vía, en toda ciudad, en todo pueblo, siempre la calle más larga, y como muy bien lo decía nuestro historiador, el Calvario era el límite de la villa de San Salvador, y la calle más larga de la incipiente San Salvador era precisamente la sexta calle, la cual se designó para celebrar el Vía Crucis, y por eso hasta el día de hoy están las 14 estaciones a lo largo de este recorrido desde el histórico Templo del Calvario. Están ahí un poco maltrechas, ¿verdad? Pero es parte de lo que se va a renovar. A renovar, sin duda, hasta los predios de San Esteban. Y pues desde el Viernes Santo, con el recorrido de la imagen del consagrado Nazareno, se le llamará La Amargura, al igual que la tercera avenida, ¿verdad?, que conecta el Calvario con el Ula Ula, el Boulevard Juan Pablo II y el Parque Infantil. No, es esta calle, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ajá. Desde el 29 de abril, en el natalicio de la Orden de los Omascos, será nominada como San Jerónimo Emiliani, ¿verdad? También como reconocimiento al legado y al patrimonio de los hijos de San Jerónimo, de los padres omascos, no solamente a nivel arquitectónico, sino también a nivel educativo, y por todo este trabajo realizado en el país de El Salvador. El anda que está aquí es la que va a salir el Viernes Santo, donde está Jesús con la cruz a cuestas. Ese es el anda procesional. Ajá. Y también la de la urna, que también es una talla magistral de un artesano salvadoreño que pesa alrededor un poquito más de 1 tonelada, y que es llevada en hombros por más de 50 personas. Así que nos estamos preparando, y el viernes pasado también el señor arzobispo nos ha dado la venia para que la imagen de San Jerónimo Emiliani
y de Nuestra Señora de los Dolores sean consagradas. O sea, esto le da mucho más dignidad a las imágenes, porque no solamente son bendecidas, sino que son consagradas, que es, digamos, ungidas con el mismo óleo con el cual se le hace a los catecúmenos cuando se bautizan y a los sacerdotes cuando se les consagra para el ministerio. Esa fe, Herbert, de la que tú decías, está el pueblo amarrada a toda esta tradición católica. Eso le va dando mucha más identidad al templo. Sí, por supuesto, le da identidad y también lo convierte en un edificio vivo, pues tal como decía, o sea, no un edificio que no se utiliza, pues se empieza a destruir paulatinamente por el mismo tiempo, por otros agentes externos, ¿verdad? Y me parecía muy interesante lo que decía el padre de la calle de la amargura, ¿verdad? De la antigua calle de la amargura, y bueno, ahí están los Hoy es otros la renovada nombres, calle de la renovada calle de la amargura, y que al final pues está la iglesia San Esteban. No sé qué estará ahora mismo en la iglesia San Esteban, lastimosamente se quemó hace algunos años. Su servidor tuvo la oportunidad de excavar ahí, ¿verdad? Porque se iba a hacer un cambio de piso. Entonces, bueno, recuerdo haber excavado ahí y pues apareció un empedrado y otras baldosas, ¿verdad? Que es parte también del trabajo que se hace. El papá y la mamá le decían, Heber otra vez jugando contigo. No, porque también es parte. Fíjense que la riqueza de nuestro centro histórico no solo está en lo superficial, sino que también en las obras de excavación que se han hecho. Se ¿verdad? vuelve más interesante. Sí, porque así hemos excavado, con los colegas en el Palacio Nacional, exacto, en el frente a la Plaza Libertad, el otro sí, día. frente a exacto, Mira. también en la Catedral de San Salvador, y bueno, en el ex cine Libertad, donde estaba el Cabildo de San Salvador, al sur de la Plaza Libertad. Y entonces hay varios sitios que nos recuerdan también ese antiguo San Salvador, por lo menos los vestigios, ¿verdad? Mira, yo Herbert, creo que eso es importante pero es un circuito de varios templos. O sea, está la iglesia catedral. Sí, por supuesto. Aquí donde estamos, la iglesia del Rosario, Sí. San Esteban, que se La quemó, Merced. la Merced. Sí, ¿Qué otro? Y más al norte, San Francisco. Sagrado Corazón, del San otro lado. Francisco, Ajá, sí, también. sí, la verdad es que ahí se puede hacer o sea, prácticamente un tour de los templos, tour de templos ¿verdad? católicos. De templos, ¿verdad? Y cada uno obviamente tiene una riqueza de historia importantísima, igual que los edificios históricos y cada una de las calles de San Salvador. Padre, respetando la solemnidad de un templo, pero pues sí, así como en otros países puede haber turismo controlado, guiado. Ya decíamos, se puede subir al campanario. Todas esas actividades se pueden coordinar con la alcaldía o cómo. Y ya lo estamos realizando. En realidad ya lo estamos haciendo. Hemos iniciado con los tours guiados desde el día sábado, ¿verdad? Para que puedan conocer la torre campanaria, para que puedan conocer un poco del contexto histórico, del arte que se resguarda en dicho templo. Ya lo estamos haciendo. Obviamente hemos puesto también un protocolo para ingreso a nuestro templo, porque como lo decía anteriormente, no es una sala de museo. Bueno, incluso cuando vamos a un museo hay requisitos. Hay restricciones, que hay que guardar, claro, ¿verdad? Que hay que cumplir. Así que estamos trabajando en eso y pues estamos viendo también después de la Semana Santa cuál va a ser el comportamiento de la afluencia en nuestro templo. Muy bien, muy bien. Hay otro comentario aquí de nuestro amigo Mario Calero. Se puede decir que esta semana es como el Super Bowl para la Iglesia del Calvario en términos de importancia en el año. Interesante conversación. Muchas gracias por acercarnos a la historia. Es que eso cómo nos hace falta, ¿verdad, padre? Mire, y hablando de historia, no hemos hablado del crucifijo que tenemos aquí a nuestras espaldas, que tiene historia. Esta es la joya de la corona, esta es la joya de lo más preciado del Calvario, es el Cristo conquistador, es
un estilo barroco en su máximo esplendor. Es una de las imágenes más antiguas a nivel religioso que hay en todo el país, ¿verdad? Y la leyenda dice que venía en la embarcación con don Pedro de Alvarado y después fue dado a la villa de San Salvador para la ermita del Calvario en las afueras de la incipiente ciudad, ¿verdad? Es una imagen que en el 2018 fue también vandalizada, por eso está también en este lugar. Ha tenido un proceso de restauración exitoso, gracias a Dios, como todas las imágenes que alberga el Calvario. La vandalizaron, padre. Sí, le desfiguraron el rostro y parte del costado, ¿verdad? Y gente que no tiene nada que hacer, ¿verdad? De verdad que no tiene nada que hacer. Y de manera, digamos, para el centenario de la regencia somasca y del inicio de la construcción de este templo, en enero, el último domingo de enero, que es su fiesta, la fiesta del Calvario, salió en procesión extraordinaria. Desde el 2018 fue la última vez en que él salió en procesión, y para el enero de este año, pues él volvió a recorrer las calles del centro histórico de San Salvador, y el próximo año ya estamos planificando su fiesta, ¿verdad? Seguramente lo más seguro es de que va a ser una procesión en la noche, ¿verdad? Como en Sevilla y en las ciudades importantes de España, para celebrar al Divino Señor del Calvario, y después seguramente esperar otro jubileo, ¿verdad? U otra fecha conmemorativa para que él vuelva a salir en las calles del centro histórico de San Salvador. Mari Carmen La Guardia dice que ahí me bautizaron, aquí en la iglesia del Calvario, dice aquí. Saludos a mi hermana. Es tu hermana. ¿Qué más? Dice aquí Eric García, que manda un saludo al buen amigo Herbert, dice. Gracias. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, creo que no podemos leer lo que manda Eric, pero no, mejor no leamos. No es leíble. ¿Qué espera usted, padre, de... Usted es el que está comandando aquí junto con la alcaldía, por supuesto, todo lo que está sucediendo en la iglesia del Calvario, lo cual es muy positivo. ¿Hacia dónde va? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted de la feligresía? ¿Qué espera usted de los que lo visitan? Porque al final esta es la infraestructura, ¿verdad? Pero el mensaje de transformación va mucho más allá. De nada nos va a servir esta infraestructura si no nos convertimos en mejores personas, padre. Bien, el mensaje es claro, ¿verdad? Dios es un enamorado de la humanidad al punto que se ha querido hacer uno de nosotros. Él no ha querido revertirnos, Él no nos ha querido redimir o salvar desde fuera, sino haciéndose uno con nosotros, y desde nuestra propia humanidad nos humaniza. Así que, como muy bien usted lo decía, imposible ser buenos cristianos si primero no aprendemos a ser verdaderos seres humanos, a ser buenas personas. A ejemplo de Jesús, el prototipo del hombre nuevo, de la humanidad redimida, de esta civilización del amor a la cual todos estamos llamados a construir y gestar en cada uno de nuestros corazones. Pues no es de que sea yo quien comande, en realidad es el pueblo de Dios que peregrina en medio de esta realidad del centro histórico, y como lo decía antes, somos una parroquia viva, con un consejo parroquial bastante empoderado, como dicen ahora, ¿verdad? Consciente de su misión, y pues a nosotros nos toca solamente que ir acompañando, y obviamente ahora tenemos nuevos retos, ¿verdad? Para que el Calvario sea lo que pretende San Jerónimo, un lugar de paz, ¿verdad? Somasco significa eso, hombres de paz, ¿verdad? Un lugar de paz, un lugar de acogida, pero sobre todo un lugar donde se pueda vivir la misericordia. Estas cosas no hacen prensa, ¿verdad? Pero el Calvario desde hace muchísimos años, ¿verdad? Era un oasis, era un santuario no solamente de piedad popular, sino también de misericordia, que lunes a lunes, ¿verdad? Se da la comida a las personas en situación de calle, ¿verdad? Alrededor de 150, 200 personas todos los lunes, también con el proyecto de los víveres, con el acompañamiento a nivel psicológico, de escucha a las personas que nos rodean aquí. Así que a seguir siendo un referente de espiritualidad popular, pero sobre todo de solidaridad y de misericordia. Muy bien, tenemos que ir cerrando esta charla. Herbert, te iba a preguntar...
Perdón, yo quería hacer una pregunta al doctor, al Párroco. al párroco Romero, y es que bueno, no puedo dejar un lado, obviamente está el edificio como tal, que es un edificio patrimonial, pero dentro del edificio están los bienes muebles, como el Cristo que usted ya ha mencionado, como este cuadro de Jesús en el templo, ¿verdad? Y otras imágenes. Y mi pregunta es, estas imágenes, estos cuadros, estos bienes, digamos, muebles, ¿están documentados, están registrados, tienen su ficha dentro del, según como lo norma la ley de patrimonio cultural, dentro del Ministerio de Cultura? No por ser, bueno, primero por la norma, ¿verdad? Pero segundo, por los amigos de los ajenos, ¿verdad? Por los amigos de los ajenos. Esa es mi pregunta. Gracias. La semana pasada hablaba ya con Ministerio de Cultura, ¿verdad? Ahorita se va a hacer toda una ficha, ¿verdad? No solamente del templo, sino de todo lo que custodia nuestra estructura, precisamente para resguardarlo, porque sabemos que no solamente es patrimonio de la orden de los omascos ni de la iglesia, sino que es un patrimonio para todos los salvadoreños, y nuestro objetivo es resguardarlos y cuidarlos lo más que se pueda. O sea que está en proceso. Estamos en proceso, ¿verdad? También el Ministerio de Cultura vendrá a hacer unas inspecciones para ver a nivel de estructura, pero también todas las joyas y el tesoro que custodiamos como religiosos. O sea, es como un inventario. Me gusta. Un inventario, ¿verdad? Para que, pues el último robo que hemos tenido fue en el 2018 con una imagen de la Virgen Niña. Y lastimosamente, porque no estaba inventariada, no pudimos dar el aviso a Interpol, ¿verdad? Para recuperarla. Así que ahorita estamos en ese trabajo. Sabemos de que el Calvario ya es patrimonio de la nación, y también las prácticas religiosas es patrimonio intangible de la nación, ¿verdad? Declarado por la Asamblea Legislativa. Así que estamos procurando no solamente cuidar lo que ya tenemos, sino impulsar esta cultura de respeto, pero también de valorar todo este patrimonio de todos los salvadoreños. Bueno, vamos a hacer una pausa hasta aquí con esta entrevista, ¿verdad? Y vamos a ir a rondinear. ¿Nos permite, padre, ir a ver, o sea, a ir a ver todo de lo que acabamos de hablar? Con gusto, claro que sí. Incluso ha venido la esposa que es arquitecta, Mariale, porque es primera vez que viene a la Iglesia del Calvario, y como arquitecta, esposa de un historiador, tiene... No conocía el Calvario. Pecado mortal. Solo en libros, dice. No, es que, mira, es que es de la generación chiquita, lo que pasa es que le llevo varios años. Es increíble, ¿verdad? Que no, para muchos hoy va a ser la primera vez. Sin duda, como usted decía, creo, 2 generaciones, decía Francisco, 3. No han venido. Pero esa es precisamente la invitación que le hacemos a todos los salvadoreños, que vengan y que conozcan el centro histórico, que conozcan toda la riqueza cultural y arquitectónica y todas las sorpresas que se van a llevar. Realmente las personas que redescubren su ciudad, las personas que van descubriendo por primera vez. Hay personas que tenían mucho miedo de viajar, de venir antes al centro histórico, por obviamente las cuestiones de inseguridad que flagelaron nuestra sociedad por mucho tiempo, pero ahora las condiciones son distintas y el centro histórico los está esperando con los brazos abiertos también a todos los que nos visitan. Ok, tenemos que cerrar esta charla. Nosotros continuamos con nuestra transmisión. Seguimos. Hay mucha más información que queremos compartir. Padre, hay desayuno de San Martín. No, ya desayunó. Ahorita vamos a Herbert, y también tú, Francisco, todos aquí. Hermano Marvin, el Joshua ya está desayunando. El otro hermano, él es el hermano Joshua. Sí, el hermano Joshua. Porque el padre Francisco lo tenemos acá. Fray Francisco y Fray Joshua. No voy a escuchar a mi mamá, Diana, porque mi mamá siempre soñó con que yo fuera sacerdote. Y el padre Elder lo sabe, el padre Elder lo sabe. No, yo estoy bien como laico. No, pero uno puede ser laico y santo, ¿verdad? Sí, pero San Jerónimo fue laico. Sí, por eso te digo. Laico plus, un laico plus. No, Pues bueno, invitarles también a todos los capitalinos. No se necesita irnos para la antigua Guatemala o para otros departamentos. Exacto. Vivamos la Semana Mayor, vivamos esta ruta de fe en el Centro Histórico de San Salvador, en el
templo más chivo, más bonito de todo el cool, país, más cool. el Calvario. Más culpa. La verdad que sí. Va, promovamos, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos con ese tema. Yo hago turismo interno. Agradecemos a San Martín, Tony, que nos ha traído los desayunos. Ustedes también pueden disfrutar deliciosos productos de panadería, pan de miel, pan muerto con leche condensada, tartaletas de higo, melocotón, limón, frutas, que encontrará en San Martín en cualquiera de sus sucursales. Puede pedir el servicio a domicilio al 2215-1515. Y recuerde también que estos desayunos vinieron hasta acá, hasta el centro histórico, gracias a nuestras amigas de Línea Rosa. Contáctelas al WhatsApp 6200-4491. Viaja con tu conductora de confianza. Y hoy también a través de Línea Rosa App. A través de la aplicación. Vamos a la pausa, muchas gracias y volvemos. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.